Doctor Sirio, buenas tardes. Buenas tardes. Dentro del plazo máximo de 20 minutos, usted debe exponer su decisión y los fundamentos que le condujeron a adoptarla. El tribunal tiene para sí la facultad de preguntarle, una vez concluida su aportación, acerca de pormenores o circunstancias que juzgue de interés escuchar de su parte. Así que tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, como usted dijo que estamos ante una sentencia, una resolución, intenté ceñirme un poco dentro de las posibilidades del caso al esquema propio de una resolución, pero dentro de las características de este caso que después observaré. Como toda resolución tiene que tener su mención del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, tiene que tener la fecha, tiene que decir el lugar, la audiencia, quienes se encuentran presentes, el imputado, las partes, los datos personales del imputado, cosas que son obviamente fundamentales para el resguardo de la validez del acto y del acta. Aquí en este caso tenemos como primer mención los hechos de la causa, que son perfectamente, y no voy a ser repetitivo, descriptos en el caso que nos han entregado, al cual me remito. Una vez descripto el hecho que surge de este caso, nos encontramos, ya sí que voy a pasar a relatar dentro de la resolución, que el imputado, este señor, una vez ocurrido o acontecido el hecho, se desplaza, las circunstancias que ya es perfectamente conocidas por ustedes. Este hombre se retira del lugar de sucedido el hecho, conduce hasta la policía. En la policía realiza una explicación pormenorizada del hecho y en ese momento es detenido por la policía o aprehendido, según lo que dispone el Código Procesal Penal. En ese momento la policía inmediatamente libra, como corresponde, la comunicación al Ministerio Público Fiscal, conforme lo dispone el artículo 212, y al juez de la investigación penal preparatoria, conforme lo dispone el artículo 268, inciso cuarto. El fiscal ordenó la detención y se dispuso la incomunicación de acuerdo a las facultades que otorga el Código Procesal Penal. Dentro de las 24 horas, conforme estamos ahora hablando de la ley 12.734, el fiscal realiza la audiencia imputativa y en dicha audiencia, según lo que surge de las características del caso, se le informa la calificación legal. Se produce la audiencia, una vez realizada la misma, el fiscal procede a solicitar la audiencia oral para resolver la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Fiscal, conforme lo dispuesto por los artículos 223 y 224 del Código Procesal Penal. Dicha audiencia es realizada dentro del plazo de las 48 horas que dispone el Código, audiencia oral, en la cual se le concede la palabra al actor, el que solicita que se continúe o que se disponga, mejor dicho, la prisión preventiva del imputado, que continúe en ese estado de detención, y fundamenta sus requerimientos en lo dispuesto en el artículo 205 y 219 del Código Procesal Penal. La defensa en ese acto toma la palabra y, de acuerdo a las probanzas que esgrime, pero fundamentalmente ciñéndome al caso, dice que solicita la sustitución de la prisión preventiva por la detención domiciliaria, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 24.660. Me ciño al caso, independientemente de que podría haber realizado otras argumentaciones y pruebas. En este acto, entonces, el juez, o sea, en la misma audiencia, resuelve conceder como atenuación de la coerción la prisión domiciliaria, de acuerdo a lo dispuesto, y acá el juez fundamenta, por lo del artículo 222, inciso primero del Código Procesal Penal, sí también remitiéndose al artículo 33 de la Ley 24.660, pero además el artículo 11 que remite su aplicación supletoria a los procesados, y también podríamos decir analógicamente, en buena parte, por lo dispuesto por el artículo 7 del Código Penal.
entre los fundamentos de la resolución, el juez considera que no existe un entorpecimiento para la investigación para otorgar esta atenuación de la coerción. Inmediatamente la persona, este hombre de 74 años, sin antecedentes, se presentó en la policía, brindó sus explicaciones, con lo cual se desprende que, al contrario censo de lo que se podría considerar peligrosidad procesal del artículo 220, correspondería otorgar lo que la defensa ha solicitado. Luego de resueltas estas etapas anteriores, o sea, ya estamos en realizada la audiencia. Perdón. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí. La audiencia imputativa, considerando ya realizada la instrucción y dentro de los 60 días que el Código le otorga como plazo, el fiscal considera que tiene elementos suficientes como para obtener una sentencia condenatoria y, por tanto, eleva la requisitoria de acusación ante el juez y se realiza en consecuencia la audiencia preliminar. Acá debo hacer una observación que el esquema del caso marca que tenemos la acusación la imputación de la audiencia imputativa. Entonces yo doy por reflejado que los mismos argumentos de esa audiencia imputativa, el fiscal vuelve, no teniendo otro contexto, vuelve a reiterarlo en la oportunidad de la audiencia del artículo 295, la que era del 275. Acá tenemos, leo porque son los artículos, las figuras de abuso de arma, el 104, homicidio agravado por uso de arma, 79-41, que tendría que ser 41 bis, concurso real, autoría 45, estrago culposo, ahí debe haber un error de tipeo porque es el 189, en realidad es el 189 bis, apartado 2, que es la figura de portación de arma de fuego. La defensa, en donde el caso está bastante detallado, esgrime entre sus argumentos, suponiendo ya que estamos en la acusación de la Fiscalía en los extremos que antes he dicho, que defiende a su pupilo o su cliente, basándose en que existe una legítima defensa, artículo 34, inciso sexto del Código Penal, esgrime varias cuestiones interesantes, una muerte accidental de la víctima, analiza o plantea un entuerto, dice que hubo una exhibición de un arma de gran tamaño, que no se colocó en esta situación, que esto disculpa los dos delitos, que respecto a la tenencia del arma es una cuestión meramente administrativa, que es costumbre del lugar, o sea, la gente de campo de tener armas en su haber, no dice la defensa, pero es cierto lo que dice el caso, que este hombre tenía la costumbre de andar cuidando, vigilando su campo, sus linderos y demás. Dice que los disparos no fueron contra el agresor ni contra la víctima y que su cliente es una persona de 74 años que toma medicamentos porque bueno, es una persona enferma, pero además había padecido una circunstancia traumatológica que le obligaba a tomar medicamentos. También esgrime la cercanía que se produjo el hecho del auto en donde él se encontraba detenido y en una posición un tanto incómoda como la de estar sentado. Esto impidió tomar otra actitud. Esos son los argumentos de la defensa. A consideración de estos argumentos, yo personalmente no puedo dejar, a lo mejor tarea a veces de letrado, defensor, de ser puntilloso en todas las cuestiones advertidas, que el caso tiene una serie de falencias que podrían ahí poner fin a la cuestión, diciendo que en oportunidad del hecho atribuido, o sea, cuando se realizó la audiencia imputativa, a la persona no se le hizo conocer el hecho atribuido, artículo 275 y 101, bueno, la figura de estrago culposo ya lo dije, tampoco las pruebas, o sea, se menciona la calificación legal, pero no se le hicieron conocer en dicha oportunidad las pruebas existentes y tampoco los derechos del artículo 101 que dispone el Código Procesal Penal. Bueno, entendemos conforme a dichas situaciones el derecho de defensa en juicio, los precedentes constitucionales de los casos, tanto como Matei, Santillán y otros precedentes, fundamentalmente Matei como presidente más antiguo de 1968, el debido proceso,
tenemos una situación en donde al sujeto, a la persona, no se le hicieron conocer elementos tan importantes como estos. Pero en virtud de que estamos sobre un caso que no es una cuestión de resolución supletoria, porque simplemente estoy diciendo que suponiendo que la acusación se ha hecho, que en legal forma, que se ha pedido la pena correspondiente y demás, que interpretando de que el caso surge, vamos a entender lo siguiente. Perdón, doctor, le voy a hacer una corrección. Sí. A nosotros nos plantea la disyuntiva de solicitarle que dé por válida la estructura del caso para escuchar su pronunciamiento definitivo, sí, doy por válida. O que, de todas maneras, si usted considera que existen falencias que le impiden un pronunciamiento de mérito sobre el fondo, también utilice esta vía. Pero las dos argumentaciones son poco compatibles. No, pero le hice la observación que no puedo dejar de hacer, pero en el contexto de la resolución que procuramos llevar adelante, doy por válida. Entonces, entrando en la resolución de fondo del caso, en el dictado de la sentencia, entendemos que el señor Pérez ha actuado inculpablemente, ya que en la circunstancia en que se produce el hecho, la conducta de Abel López, menor de 17 años, dentro de un contexto de una discusión acalorada, de alto tono, donde existían precedentes anteriores que condicionaban a la conducta desplegada por el menor de 17 años, o sea, un joven que dada su corta edad puede errar en su entendimiento de la situación que se estaba presentando respecto de su madre. En esa situación entendemos que se actúa sí inculpablemente, porque el señor López, el señor Celso Pérez, el señor Celso Pérez, en la agresión que es puesto en esa situación de ser agredido por este joven Abel Pérez, en lo que se relata de que se acerca este joven con un machete de grandes dimensiones, donde existiendo esa discusión, a pesar de que el señor Pérez esgrime el arma con actitud intimidatoria para que cese en su conducta el joven,